Ese pensamiento no me inquietaba. Podrían haber descendido todas ellas como una grey de ángeles, abalanzarse sobre mí y picarme hasta quitarme la vida. Y eso no hubiera sido lo peor de cuanto podía ocurrirme. Quien cree que no hay nada peor que morirse, poco sabe de la vida. Mi madre había fallecido cuando yo tenía 4 años. Era algo natural, pero si lo mencionaba, la gente de repente mostraba interés por sus uñas y sus cutículas, o fijaba la vista en algún lugar remoto del cielo y simulaba no oírme. Sin embargo, de vez en cuando alguna alma caritativa concluía: «Procura olvidarlo, Lily. Fue un accidente. Lo hiciste sin querer». Aquella noche en la cama, consideraba la idea de morirme y reunirme con mi madre en el paraíso. Al verla, le pediría perdón. Ella me besaría hasta que me doliera la piel, y exclamaría que no había sido culpa mía, y no dejaría de repetirlo durante los primeros 10,000 años. En los milenios siguientes, me peinaría. Me cepillaría el pelo hasta que luciera tanto que todos los habitantes del cielo dejarían de tañer el arpa para admirarlo. Es posible adivinar si una niña no tiene madre por el aspecto de su cabello. El mío apuntaba en todas direcciones, y como cabe suponer, T-Rex se negaba a comprarme rulos, de modo que tenía que enrollar mis mechones en latas de zumo de uva Welsh, lo que casi me convirtió en insomne. Siempre había de elegir entre lucir un peinado decente y pasar una buena noche de sueño. Decidí que tardaría 4 o 5 siglos en contarle el suplicio que era vivir con T-Rex. Siempre estaba de mal humor, sobre todo en verano, cuando trabajaba en el melocotonar de sol a sol, y yo procuraba mantenerme alejada de él. Lo cierto es que solo era amable con Snout, su perra de casa, que dormía en su cama y a la que rascaba la barriga cada vez que se echaba patas arriba. Recuerdo haber visto a Snout mearse en la bota de T-Rex sin que éste se inmutara. Había pedido a Dios muchas veces que hiciera algo con respecto a T-Rex, pues, a pesar de que llevaba 40 años yendo a la iglesia, solo empeoraba. Dios debería haber visto alguna señal en ello. Aparté las sábanas a puntapiés. En la habitación reinaba una calma absoluta. No había una sola abeja. Cada minuto echaba un vistazo al reloj de la cómoda y me preguntaba qué las retendría. Por fin, cerca de la medianoche, cuando mis párpados casi habían renunciado ya al esfuerzo de seguir abiertos, se empezó a oír un ronroneo bajo y vibrante en el rincón, un sonido que podía confundirse con el de un gato. Unos instantes después, unas sombras se movieron como salpicaduras de pintura en las paredes, capturando la luz al pasar por la ventana, de modo que vi la silueta de unas alas. El sonido creció en la penumbra, hasta que toda la habitación vibró, hasta que el mismo aire cobró vida por la agitación de las abejas. Volaban alrededor de mi cuerpo, y me convertían en el centro perfecto de un oscuro torbellino, que producía un zumbido tan ensordecedor que yo era incapaz de atender siquiera a mis pensamientos. Era tal la tensión que me clavé las uñas en las palmas, hasta que se me quedaron marcadas en la piel. Una persona podría llegar a morir en una habitación llena de abejas a causa de sus picaduras. Aún así, era todo un espectáculo. De repente, sentí la necesidad de mostrarle aquello a alguien, aunque la única persona que hubiera cerca fuera T-Rex. Poco me importaba que pudieran picarle un par de centenares de abejas. Abandoné el lecho, y a toda prisa me abrí paso entre ellas para alcanzar la puerta. Cuando llegué al cuarto de T-Rex, le toqué el brazo con un dedo para despertarlo. Primero con suavidad, y luego cada vez con más fuerza, hasta casi clavárselo en la carne, maravillada de su resistencia. T-Rex saltó de la cama, vestido solo con su ropa interior. Lo arrastré hacia mi habitación mientras él bramaba que esperaba que se tratara de algo importante, como que la casa estuviera ardiendo, y Snout ladraba como si participara en una cacería de palomas. ¡Abejas!, grité. ¡En mi habitación hay un enjambre de abejas! Pero cuando llegamos, se habían esfumado a través de la pared, como si supieran que él se acercaba, como si no quisieran malgastar sus acrobacias aéreas con él.
Maldita sea, Lily. No tiene gracia. Revisé las paredes de arriba a abajo. Me agaché bajo la cama y supliqué que del polvo y de los muelles del colchón saliera siquiera una sola abeja. Estaban aquí, aseguré. Volaban por todas partes. Sí, y también había una manada de búfalos. Escucha, le indiqué. Las oirás zumbar. Orientó la oreja hacia la pared con fingida seriedad. Yo no oigo ningún zumbido, me espetó, mientras hacía girar la punta de su dedo índice en la sien. Me imagino que habrán salido volando de ese reloj de cuco que llamas cerebro. Si vuelves a despertarme, Lily, sacaré el Martha White, ¿entendido? El Martha White era una forma de castigo que solo a T-Ray podría habérsele ocurrido. Cerré la boca al instante. Pero no podía dejar así las cosas y permitir que T-Ray creyera que estaba tan desesperada que me inventaba una invasión de abejas para llamar la atención. Por eso tuve la brillante idea de atrapar unas cuantas en un tarro, para enseñárselas y replicarle. ¿Ves cómo no me invento nada? Mi primer y único recuerdo de mi madre era del día en que murió. Durante mucho tiempo intenté evocar una imagen anterior de ella, un simple retazo, como que me arropaba en la cama, me leía un cuento o colgaba mi ropa interior cerca del calentador en las mañanas frías. Incluso habría agradecido recordar que ella arrancaba un pincho de una forsythia y me lo clavaba en las piernas. Murió el 3 de diciembre de 1954. La calefacción había caldeado tanto el ambiente que se había quitado el jersey y se había quedado en manga corta, y tiraba de la ventana del dormitorio, peleándose por desenganchar la pintura. Bueno, supongo que tendremos que achicharrarnos, exclamó por fin, dándose por vencida. Tenía el cabello negro y abundante, y los densos rizos le enmarcaban el rostro. Un rostro que jamás lograba ver, a pesar de la claridad con la que percibía todo lo demás. Tendí los brazos hacia ella y me alzó, explicándome que yo ya era demasiado mayor, pero haciéndolo de todos modos. En cuanto me levantó, su aroma me envolvió. Olía a canela, y aquella fragancia se fijó en mí ya para siempre. Solía ir con regularidad a Sylvan Mercantile para oler todos los frascos de perfume que allí había, y así tratar de identificarla. Cada vez que aparecía, la señora de la perfumería fingía sorprenderse. «¡Dios mío! ¡Mira quién está aquí!», exclamaba, como si no hubiera ido la semana anterior para comprobar todos los frascos. «Shalimar, Chanel número 5, White Shoulders». «¿Tiene algo nuevo?», preguntaba yo, pero nunca lo tenía. De manera que me quedé estupefacta cuando percibí aquel olor en mi profesora de quinto, y ésta me explicó que no llevaba sino crema hidratante Pond's. Recuerdo que la tarde que mi madre murió, había una maleta abierta en el suelo, cerca de la ventana que se había atascado. Mi madre iba y venía del vestidor, y cada vez dejaba caer dentro de ella alguna prenda, sin molestarse en doblarla. Yo la seguí al vestidor, y me oculté bajo los dobladillos de los vestidos y las perneras de los pantalones, en la oscuridad, entre polvo y polillas muertas, junto a las botas de T-Ray, con restos de barro del huerto e intenso olor mohoso a melocotón. Metí las manos en un par de zapatos de salón y repiqueteé con ellos. El suelo del vestidor vibraba cuando alguien subía las escaleras que había debajo. Fue así como supe que T-Ray se aproximaba. Por encima de mi cabeza, oía que mi madre retiraba cosas de las perchas. Escuchaba el frufru de las telas, el roce del metal. Cuando los zapatos de T-Ray resonaron en la habitación, mi madre dejó escapar un suspiro, como si de repente algo oprimiese sus pulmones. Eso es lo último que recuerdo con toda claridad. La respiración de mi madre suspendida en el aire, descendiendo hacia mí como un paracaídas, para luego perderse sin dejar rastro entre los montones de zapatos. No recuerdo qué se dijeron, solo la furia de las palabras que enrareció el ambiente y lo llenó de dardos. Después, aquello habría de recordarme a unos pájaros atrapados en una habitación cerrada que se lanzaban contra las ventanas y las paredes, chocando entre sí.